Muy buenos días, amada Iglesia Evangélica Bíblica del Inca. Con gozo en el corazón y gratitud a nuestro buen Dios, les damos la más cordial bienvenida a este culto virtual, hoy domingo 25 de mayo. Les cuento que estamos a las puertas de celebrar un nuevo aniversario. Este próximo mes de junio celebraremos 3 décadas de fidelidad divina, de enseñanza de la palabra, de oración, de servicio, de una iglesia que ha sido luz en medio de su generación. Recordamos con amor a aquellos hombres y mujeres que caminaron antes que nosotros y que hoy descansan ya en la presencia del Señor. Su legado permanece y la obra continúa, porque sabemos que el Dios que inició esta obra hace ya 30 años, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Que este tiempo, queridos hermanos, sea para exaltar su nombre y renovar nuestro compromiso con la misión que aún tenemos por delante. Seamos todos y todas bienvenidos. Que el Señor bendiga este culto virtual y a cada hogar conectado el día de hoy. Santo Jesús, aleluya. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás. Caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor, postrada ante tu altar, Señor, y no mirar atrás, amarte solo a ti, amarte solo a ti, Señor. 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 Y no mirar atrás, seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar,
Dios les bendiga, hermanos y hermanas de la Iglesia Evangélica Bíblica en el Inca y de otras iglesias hermanas que nos siguen a través de esta red social. Sean bienvenidos, bienvenidas a este último domingo del mes de mayo del año 2025 después de Cristo. El Señor ha sido fiel con la iglesia, pues el próximo mes estaremos cumpliendo 30 años de existir y predicar el Evangelio del Reino de Dios en Quito, para el Ecuador y el mundo a través de la tecnología que hoy existe. Estaremos teniendo un mes de celebración, todo el mes, pues conmemoramos que hace 30 años, un grupo de hermanos y hermanas, liderados por el pastor Renán de la Torre, el pastor que les está dirigiendo la palabra este momento, con el apoyo de nuestro hermano misionero Norman Emery, fundamos la iglesia del Inca saliendo de nuestra iglesia madre, la iglesia de Iñaquito. Preparemos nuestro corazón, nuestro espíritu, para esa gran celebración. El día de hoy seguimos con la serie y cerramos justamente la serie que hemos estado viendo en este mes, el mes de mayo. Valores del reino de Dios, la marca de los discípulos de Jesús. El día de hoy vamos a meditar en un valor más, con el título La verdadera grandeza en el reino, el servicio. Oremos, Señor, que tu palabra toque nuestro corazón, ilumine el camino de la vida. Y que, Señor, al final de este acercamiento a tu palabra, podamos reajustar conductas, redefinir propósitos y metas. Danos tu mano y guíanos a toda verdad, Espíritu de Dios. Amén. Para empezar esta mañana, hermanos y hermanas, vamos a empezar haciendo una afirmación muy importante. Esa afirmación importante es la siguiente: grandeza y poder van de la mano en el sistema en que vivimos. Vuelvo a repetir, grandeza y poder van de la mano en el sistema en que vivimos. El tema que este día reflexionaremos desde la palabra de Dios es muy antiguo, tan antiguo como el ser humano, tan alejado en el tiempo como el mismo acto de la creación y principio de todas las cosas. Esto que veremos desde mi lectura nace en el huerto del Edén, junto con el ser humano, junto con la labor y persona del diablo, junto con las disposiciones de Dios. Les invito a abrir su Biblia en el libro del Génesis capítulo 3, verso del 1 al 8. Vamos a leer Génesis capítulo 3. Abran su Biblia por favor a Génesis capítulo 3 y vamos a leer del versículo 1 al versículo 8. La palabra del Señor dice así: Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿Con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: Del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios: no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día,
Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Dios bendiga su santa palabra. Hermanos, este es el relato de la caída del ser humano en pecado. Satanás ha tentado apelando a la grandeza como tentación, a la posibilidad de ser como Dios. Siempre el ser humano busca grandezas. Siempre el ser humano busca verse por sobre los demás. Siempre el ser humano, en todos los niveles culturales, socioeconómicos en que se encuentre, tiene como tentación ser como Dios. En esencia de su ser está esto de anhelar mandar sobre otros, ser prominente, ser más que los demás. Al ser humano le encanta tener fans, le encantan en estos tiempos los likes, etcétera, etcétera. ¿Y sabe qué? Esto les lleva a no encontrar paz y conformidad. Siempre quiere más, siempre está en competencia con los demás. El sistema cultural que vivimos pone esto como una meta del bien ser. Estás bien y eres bueno cuando te pareces a Dios, tienes prominencia, tienes poder. Y pues por ahí van las búsquedas. Y hermanas, esto se repite de manera, ¿qué les puedo decir?, extraordinariamente clara en el Nuevo Testamento. Porque el diablo intentó con el segundo Adán hacer exactamente lo mismo. Echar abajo el plan de Dios. Quiero por favor que abran sus Biblias al Evangelio de Mateo. Evangelio de Mateo. Y vamos a ver el capítulo 4. Mateo capítulo 4. Y vamos a leer del verso 1 al verso 10. Insisto, esto es la réplica del relato del Génesis. La serpiente, el diablo tentando a la máxima creación de Dios. Y ahora el mismo ser del mal, el diablo tentando al Hijo de Dios, al segundo Adán, como dice Pablo en Romanos. Mateo capítulo 4, verso del 1 al 10. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Mateo 4, 1, 2 ahora. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo les llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez les llevó el diablo a un monte muy alto, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré, si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles que le servían. Palabra del Señor. Hermanos, ahora es Jesús hombre, el Hijo de Dios encarnado, en la condición tuya y mía, de los mismos padres de la creación, Adán y Eva, que es tentado por el mismísimo ser del mal, con la misma clase de tentación que le hiciera el primer Adán, y que el primer Adán no pudo resistir. Nos referimos a los seres creados por Dios, Adán y Eva. Poder, que la gente lo vea prominente,
levantado por los ángeles, show, espectáculo, wow, qué bien se ve, qué poderoso. Tendrás todos los reinos de la tierra. ¡Ja! Serás mandamás. Tendrás muchos viajes, serás muy recibido. Buscó hacer caer con esa tentación que antes había hecho caer a los seres humanos frágiles, al Hijo de Dios. Pero bendito sea el Señor. El segundo Adán fue tentado, pero no pecó. Jesús derrotó a Satanás, lo reprendió y lo expulsó. Hermanos y hermanas, la grandeza y el poder van de la mano en el sistema en que vivimos. Es una dupla perversa, la grandeza y el poder, que tienta y desfigura a los seres humanos. Ser como Dios, espectáculo, publicidad de lo bueno, que nos vean que somos poderosos y prominentes. Estos antivalores han deformado y siguen deformando sociedades cuyos niños y niñas, juventudes luchan tratando de ajustarse a esas métricas del mal. Mientras más prominente y conocido seas, valdrás más. Eso es lo que dice el sistema. Vales lo que tienes, eres lo que comes y otras cosas más que se derivan de este dúo del mal, grandeza y poder. Y hermanos, hermanas, decir que siempre que la iglesia pone a Dios al servicio de su propia gloria y desciende lo alto para mostrar su propia dignidad, se desvía de Jesús. Pero también hay que decir, cuando los seguidores y seguidoras de Jesús, los siervos y siervas de Dios, buscamos vernos bien o quedar bien, más que hacer el bien, nos alejamos de Jesús. Grandeza y poder van de la mano en el sistema en que vivimos, y como podemos ver, esto empezó allá, en el jardín creado por Dios, pero también después se manifestó en el desierto, cuando el diablo quiso tentar al segundo Adán sin éxito. Pero hermanos y hermanas, así como empecé haciendo esa primera afirmación, ahora voy a hacer una segunda afirmación. Grandeza y servicio van de la mano en el reino de Dios. Vuelvo a repetir, grandeza y servicio van de la mano en el reino de Dios. Hermanos y hermanas, en la comunidad de discípulos, los 12 que formó Jesús, ya habían ciertos problemas relacionados a esto de la grandeza y del poder. Anhelar, buscar la grandeza, la prominencia, sí, era un tema de permanente diálogo y pugna entre los 12 de Jesús. Como lo es ahora en todos los ámbitos del ser humano, sea la empresa, la fábrica, el hogar, la iglesia, el gobierno, el Estado, los servicios públicos, etcétera, etcétera, etcétera. Parece ser que este tema y esta búsqueda es muy, muy humana. Como ya lo dijimos, pues incluso en la comunidad de seguidores de Jesús, y teniendo entre ellos a Jesús mismo, que ya dijimos anteriormente, derrotó como segundo Adán al diablo que le tentó con estas tentaciones, valga la redundancia, este tema se había tornado en un problema de relaciones y convivencia entre los 12 discípulos. ¿Qué tal? Eso lo podemos descubrir en varios textos del Nuevo Testamento. Sí, ahí se evidencia lo que acabo de decir. Y por ejemplo, les invito a abrir la Biblia al Evangelio de Mateo, capítulo 18 de Mateo, y vamos a leer solo 3 versículos. Mateo 18, del 1 al 3. La palabra del Señor dice así, Mateo 18, del 1 al 3. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo:
¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos. Y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Verso 4. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que recibe en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Palabra del Señor. Como ya dijimos, hermanos y hermanas, los discípulos de Jesús tenían una obsesión: saber quién de ellos tendría más prominencia y estatus en el reino de Dios. La palabra en el original para grande viene de megas, que hace referencia a un rango. Es decir, tenían gran inquietud por su rango dentro del proyecto de Dios. La búsqueda de rangos, subir de rango. Esas son justamente las evidencias de que la grandeza y el poder van de la mano en el sistema en que vivimos. Es casi normal que gran parte de la vida, hermanos y hermanas, los adultos estemos en la búsqueda de, entre comillas, realizarnos en la vida. Lo que normalmente va relacionado con estatus, reconocimiento, ascensos, grandeza y lugar propio en las diferentes comunidades y espacios vitales donde interactuamos. Sí. El verso 2 dice que Jesús llamó a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: oigan, muchachos, por favor, si no os volvéis y os hacéis como un niño, no entraréis en el reino de Dios. Ay, hermanos, qué tremendo. Por eso estábamos diciendo hace un rato que la grandeza y servicio van de la mano en el reino de Dios. Y aquí el Señor va a formar una enseñanza grande en sus discípulos, para que justamente dejen de estar anhelando con patrones secularizados, mundanos, la grandeza dentro del proyecto de su reino, buscando prominencia y grandeza dentro de la iglesia, dentro de los espacios sagrados. La palabra niño es paidón en el original y significa pues niño, joven o pequeño. Los adultos discípulos que habían pasado al menos ya un par de años con Jesús, ahí en persona, debían dejarse transformar por los niños para seguir en el camino del reino de Dios. Un niño tiene muchas cualidades encantadoras: la capacidad de maravillarse, hasta que llega a dar por sentada la maravilla del mundo, la capacidad de perdonar y olvidar pronto, y la capacidad también de ser auténtico, ser sencillo, y no tener realmente como niño esa pasión de los adultos de buscar grandeza y prominencia. Volverse como niños implicará tomar la decisión de dejarse transformar hasta ser como ellos, con menos prejuicios, con más apertura, menos malicia, más diálogo e igualdad de condiciones. Y a ese grupo de discípulos que están buscando la grandeza, la gloria, la prominencia, Jesús les da una lección a través de un niño, de la persona de un niño, de un sujeto llamado niño. Y en el versículo 4 de Mateo 18, cualquiera que se humilla como este niño, ese es grande en el reino de Dios. ¡Qué tremendo! Jesús amonesta aquí a sus discípulos a humillarse como un niño, en vez de estar buscando peleas, prominencias, usando discursos guerreristas, usando discursos competitivos. Esto es lo más importante. Claro, ¿cuál? El donde yo estoy, pues, y donde yo voy. Por favor, hay que humillarse como un niño. Y Jesús lo dice en medio de esas luchas de poder que estos discípulos adultos tenían. La palabra humillarse aquí es tapeinó en el original griego, que significa
hacer bajar de montes y collados, es decir, implica bajarse del sitio alto en que nos encontramos por ser adultos, lo que algunos llaman bajarnos de la torre adultista, donde, escuchen, nos hemos trepado o nos han trepado, para desde ahí ver el mundo, juzgar, creernos más prominentes y altos que otros, y al que intenta subir, garrotearlo para que baje. Por favor. La mejor traducción es esta, así que cualquiera que se humilla como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Implica, hermanos y hermanas, tomar la decisión de bajarse de cualquier elevación en la que estemos y desde la que vemos, oímos, tratamos, etcétera, a los demás. Entonces, hermanos, hermanas, esto está enseñando Jesús a sus discípulos después de derrotar al diablo que le ofreció grandezas, después de ver lo que pasó en el huerto de del Edén, donde el diablo derrota a la creación de Dios con el pecado. Y ahora Jesús dice, por favor, ese camino de grandeza que ustedes están buscando es equivocado. ¿Por qué? Porque grandeza y servicio van de la mano en el reino de Dios, y un paso previo es la humildad como niños y como niñas. Pero hay algo más. Jesús enseñó de manera directa que la grandeza en su reino se alcanza a través del servicio. Yo he hecho dos afirmaciones hasta este momento. Grandeza y poder van de la mano en el sistema que vivimos. Grandeza y servicio van de la mano en el reino de Dios. Y hemos visto hace un momento que para ello es necesario la humildad, ser como niños. Pero ahora ya de manera directa, vamos a ver cómo Jesús muestra el camino hacia la grandeza en su reino. Servicio. Abran su Biblia, por favor, a Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22. Y vamos a leer los versículos 25 al 28. Lucas 22, 25 al 28. La palabra del Señor dice así. Bueno, desde el 24. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Lucas 22, 24. Ahora el 25. Pero él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Y el que dirige como el que sirve. Verso 27. Porque, ¿cuál es el mayor que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os digo, un reino como mi Padre me lo asignó a mí. Palabra de Dios. Bien. Esto suena contundente, hermanos. Aquí Jesús les dice, yo estoy entre ustedes como el que sirve. Y el versículo 24 de manera clara y tajante dice, ¿no?, que había habido una disputa entre ellos sobre quién sería el mayor. Ahí está. Siempre en el pueblo de Dios, en el liderazgo, en los discípulos de Jesús, se disputa por saber quién es el palo grueso, el mandamás, el prominente, el que dirige. Y aquí Jesús les dice, hey muchachos, esos que mandan en las naciones se les llama bienhechores. ¿Saben qué? Yo estoy entre ustedes como el que sirve. Siendo hijo de Dios, vino a ser un siervo. En mi reino es mayor el que sirve. Es un concepto central en el Evangelio de Lucas. Jesús enfatiza que en su reino la grandeza no se define por el poder o el lugar en la jerarquía, sino por el servicio a los demás. En otras palabras, el que sirve con humildad y se pone al servicio de los demás, ese es el más grande.
en el reino de Dios. Qué triste y qué duro, hermanos y hermanas, cuando vemos cómo el mundo ha permeado a la iglesia. Cuando llegan personajes desde contextos muy diversos, y eso no es problema porque Dios llama a todos. El problema es que estas personas, a pesar de estar en la iglesia, no entienden dónde están y siguen aplicando sus conductas, sus valores de donde vienen a la iglesia. No, la iglesia es una comunidad del reino de Dios con nuevos valores, los valores del reino. Y justamente, un valor del reino de Dios es el servicio. Es parte de nuestra identidad como ciudadanos, ciudadanas del reino de Dios. Pero un servicio con humildad, considerándonos niños, sin buscar grandezas, prominencias. No. Triste ver cómo la iglesia se permea y las iglesias se convierten en espacios de luchas de poder en lugar de espacios de servicio para la gloria de Dios. Esto, hermanos y hermanas, en un mundo como el nuestro, en que los que están coyunturalmente en una postura de poder se creen mandamases, creen que son más que los demás. Esto que Jesús muestra, que la grandeza está en el servicio, es contrahegemonía pura, es contracorriente. En la iglesia no debe haber estas luchas de poder. No deben haber esas jactancias por una jerarquía que se ha logrado a veces hasta coyunturalmente. Y no, pues, en la iglesia no debe ser así. Los cristianos y cristianas conformamos esa nueva comunidad del reino de Dios y no debemos ser así, sino ser como niños para desde la humildad servir a los demás. Qué lindo. Como les decía al principio de esta oportunidad, de este mensaje, el próximo mes estaremos celebrando 30 años en la Iglesia Evangélica Bíblica en el Inca. Por la gracia del Señor, Él nos ha sostenido. Hay hombres y mujeres santos que ya están en la presencia del Señor. Los pastores Emery de la Torre están con el Señor. El Señor me permite seguir ahora a mí, como el último de ese grupo inicial de pastores, ya en compañía de los demás. Gracias al Señor por eso. Pero lo que nos motivó hace 30 años a salir de nuestra iglesia madre en sana paz, con la autorización del cuerpo de pastores de Iñaquito, era servir. Nos dimos cuenta que una iglesia tan grande, con tantos ministerios, tan bien posicionada en la ciudad, y podría decir que está en América Latina, ya había todo hecho, pero había otros sectores de la ciudad donde no habían iglesias de impacto. Y dijimos, queremos servirte, Señor. Y hermanos, para la honra y gloria del Señor, hubo familias enteras que también dijeron, vamos, les acompañamos. No puedo dar nombres ni apellidos porque puedo dejar fuera. Pero hubo tantos jóvenes también, adolescentes, que se unieron al reto. Salir, desacomodarnos, para empezar un nuevo proyecto. Dios ha sido fiel. Son 30 años de proclamar el Evangelio, tantas historias. Pero ¿saben qué, hermanos y hermanas? Esto ha sido posible porque ha habido siempre hombres, mujeres dispuestos a servir. Por ejemplo, hermanas que están visitando el asilo de ancianos una vez a la semana. Hermanas de la iglesia del Inca, están sirviendo en eso. Sí, una iglesia, como acabo de decir, que se formó con la presencia y aporte generoso de muchos hermanos y hermanas. Iglesia hija de nuestra iglesia del Inca en el sector de La Paz, aquí en Quito. Jóvenes, señoritas, mujeres, jefas de hogar, hermanos, diáconos, hacíamos grupos y subíamos, y qué lindo ver esa iglesita linda, sólida ahí en La Paz, todos los domingos predicando la palabra, con un comedor infantil que inspira, donde lunes, miércoles y viernes llegan 50 niños de escasos recursos para el almuerzo. Esos son los frutos del servicio de 30 años. Músicos que todos los días domingos nos guían en adoración a Dios. Un grupo grande de chicos, chicas preciosos, jóvenes, estudiantes, profesionales, que tienen diferentes ocupaciones,
pero nunca ha faltado alabanza, adoración, porque hay hermanos y hermanas que sirven a Dios en la liturgia. Cada domingo en la iglesia, qué precioso ver al grupo de diáconos, diaconisas, en todo lo operativo de la iglesia. Gracias, están sirviendo al Señor en la diaconía y sin duda en el reino de los cielos serán grandes. Hermanos, hermanas que visitan, aconsejan el Ministerio de Sanidad Interior y Liberación, fijo 30 años en la iglesia, escuchando a personas con problemas espirituales, con problemas de salud mental, con problemas de confrontación directa con poderes del mal. Hay gente que está porque están sirviendo al Señor, los pastores que estudiamos y preparamos la palabra para darles a conocer, hermanas que apoyan en todo lo relacionado a comidas y entregas que hace la iglesia. ¡Qué cosa! Tremendo servicio ahí. Grupos que van a la cárcel, al grupo de infractores adolescentes que está en el barrio del Inca. Hay un grupo grande de hermanos que están coordinados y cada semana están yendo a enseñar la palabra de Dios, los mandatos de Jesús a esos chicos, para que salgan de ese centro teniendo a Cristo en su vida. Están sirviendo al Señor. Y aquí viene la pregunta: ¿en qué sirves tú al Señor? ¿Cómo contribuyes a la expansión de su reino? Hermanos y hermanas, los que estamos ahora pronto ya no estaremos, porque el Señor nos puede llamar a su presencia a cualquier rato, porque la vejez está haciéndose presente. Viene una nueva generación, pero necesitamos todos y todas modelarles la grandeza del servicio como única marca, no única, pero sí gran marca de un discípulo de Jesús, de un siervo de Dios, de una sierva del Señor. No las broncas por el poder, no con discursos de altilocuencia, que no dicen nada. No. Es el servicio el camino. Y escucha, la práctica del servicio, con esto termino, en cada espacio donde Dios nos pone, debe ser nuestra marca distintiva. Si usted es un servidor público, sirva a toda la gente con humildad y excelencia. Deje ver en ese espacio público su fe, no por su discurso, sino por su actitud de servir con calidad, sin importar a quién. Esto impactará y será de testimonio que se irá de ese espacio haciendo buenos comentarios la gente acerca de una persona que lo trató bien y le sirvió bien. Usted, hijo, hija de Dios. Qué hermoso es encontrar en espacios públicos gente que se gana bien su sueldo, trabajando agenciosamente. Qué bonito es eso, pero qué horrible es ver gente que no sirve, sino que se sirve del cargo. Este día yo empecé haciendo una afirmación: la grandeza y poder van de la mano en el sistema que vivimos. Pero también dije grandeza y servicio van de la mano en el reino de Dios. Después dije la humildad es clave. Esos discípulos tenían disputas por el poder y Dios les trae a un niño: por favor sean humildes como él y bájense de la torre en que se han trepado o en que los han trepado. Y después Jesús mismo dice: yo estoy entre ustedes como el que sirve, porque en mi reino es mayor el que sirve. Dios te bendiga, hermano, hermana. Que puedas haber aprendido algo de la palabra que te signifique crecimiento, madurez, bendición a tu vida. Y que seas un siervo, una sierva de Dios, donde quiera que Él te ponga. Dios te bendiga. Bendiciones. Y desde el próximo domingo, todo el mes de junio, estamos celebrando el mes del 30 aniversario de la Iglesia Evangélica Bíblica en el Inca. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Qué bendición, queridos hermanos, el poder escuchar la palabra. Esperamos y confiamos que sea como un vaso de agua fresca para cada una de sus vidas.
También, queridos hermanos, queremos agradecer a cada uno de ustedes por los diezmos y las ofrendas que generosamente comparten con nuestra querida iglesia. La cuenta corriente de la Iglesia Evangélica Bíblica del Inca se muestra a continuación. Una vez más queremos dar gracias a cada uno de ustedes por estar con nosotros hasta este momento. Pedimos a Dios que esta nueva semana sea llena de bendiciones. Hasta luego.